Bienvenidos a Circuitos Eléctricos Básicos. Pues bueno, vamos a cambiar ya de la parte de corriente directa, que fue lo que estuvimos haciendo en los videos anteriores. Ahora vamos a entrar a lo que es voltaje y corriente alternos, para después ver cómo se comportan los elementos que ya vimos, las resistencias que son las que vimos, cómo se comportan en corriente alterna, y ver también cómo se comportan otros elementos como son los capacitores y los inductores en corriente alterna. Ok, antes de que vayamos a saber todo esto, primero tenemos que hacer una introducción a lo que es una onda senoidal. Una onda senoidal tiene esta forma que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí tal cual la vemos. Vemos que tiene dos ciclos. Este es un ciclo positivo y este es un ciclo negativo. Esta forma de onda puede ser tanto de voltaje o de corriente. Y obviamente puede ser positiva o puede ser negativa. Todas las ondas que son senoidales son periódicas, quiere decir que esto se repite. Y lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que siempre va a haber un máximo positivo y un máximo negativo. Entonces vamos a ver cómo se comportan en un circuito estos cambios. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un ejemplito con los dos ciclos. Vamos a poner aquí, vamos a hacerlo con voltaje. Y vamos a dibujar primero qué pasa en el ciclo positivo de la señal, en este. Y en un circuito eléctrico, obviamente, que está alimentado. En este caso, hasta ahorita lo único que vemos son resistencias. Entonces, cuando este es el ciclo positivo, así representamos una señal de alterna. Aquí tendríamos en esta foto instantánea, cuando estamos viendo aquí, este es más y este es menos. Si tenemos ese circuito dibujado de esa forma, pues nosotros veríamos que la corriente fluye en esta forma, aquí, en el circuito. Esta obviamente es una resistencia de un valor, y la corriente fluye así cuando tenemos el ciclo positivo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el ciclo negativo? Vamos a poner aquí ahora el ciclo negativo. Y obviamente esta es la parte más, esta es la parte menos. Voy a dibujarla. Y ahora vamos a aplicar el ciclo negativo. En este circuito que tenemos aquí, ahora la fuente cambió su polaridad. Ahora tengo aquí el menos y ahora tengo aquí el más, que es como lo estoy viendo ahí. Siempre este eje es mi cero, positivo, negativo. Entonces, normalmente mi cero me representa la parte negativa. Acá tengo la parte positiva. Aquí tengo mi cero, que es la parte negativa. Y aquí tengo, perdón, que es la parte positiva. Y aquí tengo la señal, que es la parte negativa. Por eso me cambió la polaridad. Ahora, ¿cómo fluye la corriente en esta resistencia? Pues como ustedes pueden ver, la corriente fluirá hacia el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? Pues que el ciclo positivo de la corriente fluye en ese sentido y en el ciclo negativo fluye en el sentido contrario. De esa forma es como opera la corriente dentro del circuito, cuando el circuito está polarizado con con una señal que es de corriente alterna. Muy bien. Ahora vamos a seguir analizando la forma senoidal. Habiendo dicho lo anterior, tenemos aquí la forma senoidal. Lo que les dije ahorita, estas formas son periódicas, lo que quiere decir que se van a repetir siempre. Y obviamente esta parte es igual a esta parte, son simétricas. La señal va a tener de aquí a aquí algo que le llamamos periodo. Y se escribe con la letra T. Periodo. ¿Okay? El periodo es la parte de la señal que se va a repetir
siempre. Entonces, quiere decir que si yo tengo aquí esta gráfica de esta señal, o sea que el voltaje, aquí es el tiempo, pues esta señal se va a repetir. Aquí tenemos una, a ver que se parezca. Este es el periodo T, tendríamos otra igual y otra igual. Ya a esto le llamamos ciclos. Este es el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Ustedes pueden ver aquí, es la misma señal y se va a estar repitiendo todas las veces que sean necesarias. O sea, mientras haya señal, esta señal va a existir con esta forma. Y obviamente el periodo de todas, este periodo T, es el mismo en todas y cada una de ellas. Muy bien. Sí, bájale tanto más. Vamos a ver ahora, aquí con un ejemplo. Vamos a tener aquí la misma señal y vamos a tener esta forma de onda. Aquí vamos a tener que tenemos aquí 0. Aquí vamos a ponerle 4. Aquí vamos a ponerle 8. Aquí vamos a ponerle 12. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar cuál es el periodo de esta forma de onda. El periodo de esta forma de onda se calcula fácilmente. El periodo es el tiempo que duramos de aquí hasta aquí, en este punto. Entonces, el periodo en este caso es igual a 4. ¿Pero 4 qué? Pues dependería cómo yo especifique esta parte de aquí. Si esto está en qué números, ¿verdad? Este es el tiempo, está en segundos, milisegundos, microsegundos. Aquí vamos a especificarlo para que esto tenga sentido. En segundos, y entonces este periodo sería de 4 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en ocurrir la forma de onda. Empieza aquí y termina aquí. Pero más, si se fijan, todos los tiempos son iguales. 4, 8, 8 menos 4 da 4. Aquí son 12, 12 menos 8 da 4. O sea, hace que siempre nos está dando el mismo periodo porque la misma señal se repite, porque es periódica. Las señales senoidales son periódicas o deberían ser periódicas para el análisis que nosotros hacemos. No podría estar cambiando la frecuencia porque entonces ya no podríamos hacer el análisis. Bueno, ya introduje un nuevo término que es frecuencia. Más adelante vamos a ver qué es, a qué me refiero con esta palabra frecuencia. Ok. De este señal, vamos a... Bueno, ya la borré, déjame la vuelvo a dibujar. Okay. Vamos a dibujarla aquí. Ok. Marcar con otros colores aquí. 0, 1, 2. Ok, ustedes vean que estas son todas del mismo tamaño, porque de repente no las dibujo iguales, pero son del mismo tamaño. O sea, estos puntos aquí están a la misma altura y estos puntos están aquí a la misma altura y estos tienen el mismo ancho. Ok, entonces vamos a ver por qué podemos explicar o cómo podemos explicar el periodo en esta forma de onda. Ok, el periodo se mide a partir de un cruce por cero. O sea, cuando yo quiero medir el periodo de una señal, tengo que ver cuando cruza por cero en estos puntos. Déjenme los marco. Aquí, en estos puntos. En cualquiera de estos puntos. Sin embargo, normalmente elegimos cuando el punto cruza, cuando se va a hacer positiva. Lo puedo hacer aquí también, ¿sí? Pero sin embargo, siempre elegimos
los puntos cuando la señal es positiva. Entonces, cuando inicia aquí el cruce por cero, el periodo va a ocurrir, o yo voy a buscar cuándo es el periodo, cuando esa señal vuelve a pasar exactamente por cero otra vez en la misma situación o en el mismo punto. Aquí es cuando se va a hacer positiva y aquí es cuando se va a hacer positiva. Entonces, el periodo de esta señal es de aquí a aquí. Así la puedo encontrar. Si lo encontré en este punto, el periodo de la señal es de aquí a aquí, ¿verdad? Es exactamente el mismo, lo puedo medir en cualquier parte. Como es una señal periódica que se repite, no importa en cualquier parte del tiempo, la puedo encontrar siempre que lo haga de la misma forma, buscando la detección del cruce por cero. ¿Ok? Entonces, el periodo también es cómo se puede medir. Pues se puede medir desde un punto de un ciclo positivo hasta el siguiente pico o el siguiente punto del ciclo positivo. O sea, yo puedo medir el periodo de un punto de aquí a aquí. O sea, si lo mido de aquí a aquí, también puedo medir el periodo de la señal. Y nos va a dar exactamente el mismo tiempo de este pico a este pico. O lo puedo hacer con los picos negativos, pero porque siempre es un pico, no importa dónde es el pico, para medir el periodo. Por lo que quiero hacer es medir el periodo, entonces lo puedo medir con los picos positivos, o lo puedo medir con los picos negativos, o lo puedo medir en el cruce por cero. O sea, no importa dónde lo haga, lo que tengo que hacer es medir siempre en un punto igual en el tiempo. O sea, si voy a medir aquí en el cruce por cero, tengo que irme en el tiempo hasta que encuentre otro igual, y ese es el periodo. Si lo hago con la parte, cuando el cruce por cero es aquí hacia el negativo, lo hago aquí. Cuando vuelve otra vez a ser negativo, lo mido y ese va a ser el periodo de aquí a aquí, que es exactamente el mismo de aquí a aquí. Si lo hago cuando el pico es máximo, aquí, y cuando vuelvo a tener otro pico máximo, otra vez aquí, igual el mismo pico máximo, el periodo es de aquí a aquí, que es exactamente el mismo que de aquí a aquí, que es exactamente el mismo que de aquí a aquí. Si lo hago cuando el pico es negativo, pues otra vez vuelvo a buscar otro pico negativo, y el periodo de aquí a aquí es exactamente que el mismo de aquí a aquí, que el mismo de aquí a aquí. De esa forma yo puedo identificar el periodo de una señal. De esa forma lo puedo hacer para verlo en cualquier señal que tengamos. La señal puede ser de diferente forma, pero siempre que sea periódica, vamos a tener forma de encontrar el periodo de esa señal. Muy bien, siguiendo con nuestra señal, vamos a agregarle en un resumen de lo que hicimos para medir el periodo. Lo vamos a medir, acuérdense, el periodo lo vamos a medir aquí de, déjenme lo pongo aquí. Aquí en la forma, para no regar que tenemos. Lo vamos a medir exactamente. Ay, ok. Las mediciones que hacemos son, aquí están, de 0, 0 a 0. También aquí, la podemos poner aquí. Aquí, no, de 0 a 0. O lo podemos medir del pico positivo. A ver aquí. Voy a cambiar de color. De este pico positivo. Voy a poner aquí. Pico a pico positivo. O lo puedo medir de pico a pico negativo. ¿Ok? Entonces aquí en resumen lo puedo medir lo que ya les dije, de 0 a 0 o de 0 a 0, de pico positivo a pico positivo o de pico negativo a pico negativo. ¿Por qué este énfasis? Porque es necesario
Es importante que ustedes tengan eso en mente con las señales senoidales o con cualquier señal que sea periódica. No voy a decir que tenga que ser senoidal, puede ser cualquier forma, pero siempre que sea alterna y que sea periódica. Así podemos encontrar el periodo de estas señales. Muy bien. Ahora vamos a hablar del término que les mencioné, que es la frecuencia. Ok. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, aquí está la frecuencia, se representa con la letra F, con una F, con una F, y es el número de ciclos, le voy a poner aquí la definición, es el número de ciclos que una onda bueno, vamos aquí seno completa en un segundo. ¿Ok? La frecuencia F es el número de ciclos que una onda seno completa en un segundo. O sea, ¿cuántos de estos ocurren en un segundo? Si aquí fuera un segundo y dura 1 y aquí fuera un segundo, pues su frecuencia sería de 1, porque es el número de ciclos que completa en un segundo. Entonces aquí vamos a dibujar aquí otra. Vamos a poner otra para poner más. Tenemos aquí. ¿Okay? Si esto de aquí puede ser un segundo, es el tiempo, es el voltaje. ¿Cuántos ciclos completó esta señal? Pues si lo ponemos aquí, aquí es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta completó 4 ciclos en un segundo, por lo tanto su frecuencia es de 4 Hz. ¿Ok? La frecuencia se mide en Hz. Entonces, la frecuencia se mide en Hz. En Hz, vamos a poner así Hz. Es Hz. ¿Sí? Hz es Hz. De esa forma se representa. ¿Ok? Entonces, un Hz equivale, si este fuera un segundo, un Hz equivale a un ciclo que ocurre en un segundo. Por ejemplo, nosotros tenemos la frecuencia de nuestra señal el que llega al hogar, que es de 60 Hz, que son 60 ciclos por segundo. Entonces, si ustedes ven la de señal de 60 Hz, quiere decir que esta señal se repite 60 veces en un segundo y es la que nos alimenta a nosotros, al menos aquí en México. En otros países hay de 50 Hz y nosotros tenemos 60. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que hay una relación entre el periodo y la frecuencia. El tiempo está en segundos y la frecuencia está en hertz. Entonces la relación es que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Esto quiere decir entonces que el inverso del periodo que está en tiempo son los hertz. Entonces los hertz es 1 entre un segundo. De esa forma se relacionan la frecuencia y el periodo. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo la onda senoidal. Vamos a ver más características de la onda senoidal que debemos entender. Debemos entender muchos aspectos que hay aquí para que entendamos cómo funciona. Lo voy viendo en los videos que siguen, porque si no, de esta forma se nos va a hacer un video de 1 o 2 horas. Entonces lo quiero hacer en videos cortitos
y lo vamos a ir dividiendo cada uno en lo que corresponde para esta señal, pero debemos entender bien la señal senoidal para que cuando analicemos los circuitos en corriente alterna sepamos qué estamos haciendo. Los veo en el siguiente video.